Hola iglesia, Dios me los bendiga en este nuevo día y que el Señor esté trayendo una palabra precisa para nuestra vida. Amén. Bien, vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, ya estamos casi terminando este libro y vamos a compartir hoy del versículo 1 hasta el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo al Señor. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gat. Luego fueron a Jazer, después a Gaal, en la tierra de Tatinhotzi y a Danján y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros completamente que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo dar al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Amén. Bueno, el título de este devocional o de esta enseñanza es La confianza puesta en el hombre. Y en estos versículos vemos claramente que David había hecho un censo que no agradó a Dios de ninguna manera. Pero uno se pregunta por qué el censo no le agradaba a Dios. ¿Cómo es posible que censar sea un pecado para Dios? Y qué mejor quien pueda aclarar todas estas preguntas o estas interrogantes que la palabra de Dios. Y si vamos a 1 de Corintios, capítulo 21, del versículo 1 al 4, nos da un pantallazo más claro. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado?, le repite Joab a David. Sin embargo, David, el rey, insistió en que se levantara el censo, así que Joab
viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén. Y en el versículo 1 vemos que David fue incitado nada más ni nada menos que por el diablo para tomar esta decisión. Recuerde que en estos tiempos la nación de Israel era muy grande, era vasta, era increíblemente grande su grandeza, pero esa grandeza no vino por la fuerza de los soldados de David, no vino por la buena administración que tenía el rey David, sino toda esa grandeza vino porque Dios estaba con ellos. Era Dios que les daba cada victoria a su pueblo. Pero este censo que hizo el rey David, este censo lo hacían las naciones paganas. Para ellas era normal que se lleve un censo porque cada nación quería ver cuántos soldados tenían para ir a la batalla. Era una decisión normal que todas las naciones paganas hacían para ver la cantidad que soldados tenían. Pero esta decisión que David tomó iba en contra de todos los principios que Dios le había dado a David. La nación de Israel fue escogida por Dios, no para destruir, sino para bendecir. Y David en esta decisión estaba tomando el camino pagano. Y Dios nos advierte, mire lo que nos dice en Deuteronomio 8. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus descendientes, y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy, pues cuanto te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en el desierto, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Versículo 19. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Ahora Dios sabía que el pueblo sería muy grande y tendría muchas riquezas, casas de lo mejor, ganados en abundancia, y todo lo que ellos tuvieran se multiplicaría por la mano de Dios. En ese momento Dios les dice que todo lo que tienen no es por sus fuerzas, que todo lo que consiguieron no es por su capacidad, no es por las herramientas que tenían para salir adelante, no es porque eran un pueblo grande y estaban unidos y podían vencerlo todo, no era nada por eso, sino que en ese momento les dice Dios: acuérdense de mí. Ustedes no fueron puestos para pelear, sino fueron puestos como una nación santa. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza,
sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, si no era con el poder de Dios, ¿para qué David quería saber la cantidad de soldados? Si era Dios quien le daba las victorias, ¿no deberíamos confiar en Él? Y en vez de procurar contar cuántos soldados es, ¿no deberíamos procurar acercarnos más a Él? ¿Sabe qué lo motivó a David a hacer este censo? Fue su ambición, fue su orgullo. David, hasta este punto, tal vez olvidó que todo lo que tenía era producto de Dios. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza que estos versículos nos deja a nosotros? Mire, vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tal vez alguien recuerde cuando Eliseo veía un ejército que nadie podía ver, porque poner la mirada en las cosas que no vemos es lo que muchas veces nos da seguridad. Y si tendría que preguntarte hoy, sería: ¿dónde está tu confianza? ¿Cuál es la razón de tu felicidad? ¿Cuál es la razón de tu alegría? Todos tenemos amigos, conocidos o vecinos o la misma familia que tienen muchas riquezas o muchos bienes. Y si una persona tiene muchas cosas materiales y riqueza, uno comienza a relajarse. Uno comienza a decir: no tenemos tantos problemas económicos. Todo va bien, todo lo que empezamos termina bien. A tal punto que uno comienza a decir que su capacidad, su inteligencia es todo lo que él necesita. Puede ser que ser muy talentoso esté muy bueno, o hacer muchas cosas esté muy bueno, pero dice la palabra que no pongamos nuestra mirada en las cosas que no llevan a nada bueno. Porque la palabra misma dice que aprendamos a mirar a Jesús. Tal vez hoy no esté un ejército con quien pelear, o no esté el rey David ahora, pero lo único que nos dejó en estos versículos, la vida de David, es que él reconoció su pecado. Pero ¿qué te parece si hoy comenzamos a reconocer nuestros errores? Porque David cometió este error conociendo a Dios, pero él reconoció su error. 2 Samuel 14, el último versículo de esta enseñanza: estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad: mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Si hoy sientes que cometiste el mismo error que David, confiando en ti mismo, confiando en tus fuerzas, si sentiste que todo lo que tienes comenzó a demostrar un corazón orgulloso, un corazón egoísta, yo te quiero animar que así como David dijo: es mejor caer en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tal vez hoy sigas fallando, o las consecuencias de nuestros errores nos sigan persiguiendo toda la vida, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias en esta vida. David por un momento confió en los números, y él fue avergonzado. Y lo más importante no es entender el porqué de todo, es vivir humildemente delante de Dios, que solo Él da y Él puede quitar todo lo que tenemos. Y si hoy comenzamos a tomar decisiones de rodillas, estoy seguro que vamos a terminar disfrutando de pie con la paz y el gozo que Dios nos va a dar. Amén. Amado Padre, siempre gracias por tus palabras, porque nos recuerdas cada día cómo debemos obrar en nuestra vida. Gracias porque sacas a la luz nuestros errores para poder corregirlo. Perdónanos, amado Padre, porque muchas veces hemos confiado en nuestras capacidades, hemos confiado en todo lo que nuestros ojos pueden ver hoy,
perdónanos porque nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo antes de verte a ti y a tu palabra. Hoy renuncio a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi necedad, a mi incredulidad que no me lleva a nada bueno. Hoy quiero sembrar de rodillas todo lo que tienes preparado para mi vida. Pongo mi vida en tus manos y sé que tú no me fallarás. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.